No me importa. Estaba tomándome el tiempo para permitirles grabar, así que graben. Y después estaría bueno que alguno hiciera como la otra vuelta, que lo linkearon como para que si alguno no puede participar hoy, que lo pueda ver en diferido. Bueno, creo que todos me escuchan. Voy a elegir a alguien al azar para desmutearlo para que me haga de asistente. Por ejemplo, Berruti, que acaba de aparecer. Hola, ¿cómo anda, Daniel? Ya te agarro. Dale. Acá estás. Los récords. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno. Entonces vamos a ir arrancando. Quería mostrarles antes de empezar un video, porque creo que es algo interesante para que ustedes entiendan alguna idea práctica que hemos manejado, algún concepto constructivo respecto de los seccionadores. En particular, habíamos dicho que los seccionadores bajo carga, ¿sí? Necesitan algún elemento de acumulación de energía mecánica para que la operación sea independiente del operador, ¿sí? De la misma manera, cualquier elemento que yo le quiera pedir un ensayo de cierre sobre un cortocircuito, es decir, tratar de probar si es capaz de resistir o no el cierre sobre un cortocircuito armado aguas abajo de él, necesita también un elemento de acumulación de energía, típicamente resortes, para poderlo ensayar en forma objetiva, ¿sí? Es decir, esa operación tiene que ser independiente del operador, ¿ah? En cambio, habíamos dicho que los seccionadores de aislación, que no tienen esa función, es decir, no se le pide que maniobren en carga, ¿sí? Típicamente no tienen asociado un elemento como un resorte para hacer esa maniobra independiente del operador. ¿Ah? Entonces, les voy a mostrar un video que es justamente algunos problemas que ocurren cuando tenemos un elemento de estos que es cerrado a mano, digamos. Así que para eso les voy a compartir. ¿Ah? Ahora lo que les voy a pasar es un video, ¿sí? ¿Se ve, Javier, la pantalla del video? Sí, perfecto. Entonces, esto que están viendo ahí, ese chisporroteo que están viendo ahí, es justamente, eso es un seccionador de línea, es decir, es un seccionador que no tiene ningún resorte asociado, ¿ah? Y de hecho se abre y se cierra con una pértiga que se engancha en ese anillo que se ve ahí. Ahora, ¿qué pasa? Claro, como eso se hace a mano, la apertura como el cierre, muchas veces no queda bien encastrado. Justamente uno de los problemas que tienen estos seccionadores es que si no quedan bien encastrados, el contacto móvil puede quedar haciendo un falso contacto como el que se ve ahí. Digo. ¿Ah? Esto es un problema bastante común en las redes aéreas en general. Digamos. En este caso es bastante vistoso porque directamente hay un arco que se quiere formar ahí. En otros casos directamente se manifiesta como un punto caliente que puede ser detectado por termografía eventualmente, ¿sí? Pero es un problema derivado de que, bueno, el cierre en definitiva no es realizado por un resorte que siempre hace el mismo movimiento porque siempre la misma fuerza mecánica guardada en él, sino que es alguien que lo cierra. Y bueno, alguien lo puede cerrar fuerte y bien, o lo puede cerrar medio débil y no quedando haciendo un buen contacto.
¿tá? Ese arco que uno ve ahí, es bueno decir, que ese arco en realidad es una corriente de carga, ¿no? No es un arco de una corriente de cortocircuito. Ahora, ese arco eventualmente podría moverse hacia la fase que está al lado, es decir, hacia alguna de las otras cuchillas de las otras dos fases. Con lo cual, ahí sí tenemos otro tipo de problema, porque ya directamente se transformaría en un cortocircuito bifásico, que incluso puede degenerar rápidamente en un cortocircuito trifásico. Entonces ya ahí estaríamos hablando de un arco eléctrico de otro valor de corriente, de otra energía disipada, y obviamente actuaría una protección. En este caso no está actuando una protección porque esa corriente es una corriente de carga. ¿Ah? Digo, me pareció un ejemplo lo suficientemente vistoso como para representar lo que les comentaba la otra vuelta. Creo que tengo que volver a compartir. Esperen un segundo. Ahí. Igual si van a la derecha, que está, se ve el pizarrón y se ve el video, pueden cada uno hacer el movimiento, Daniel. ¿Cómo que ponen qué? Claro que a la derecha, no sé si todos están de acuerdo, a la derecha se ve el pizarrón y el video. Sí. Vos por más que no cambies, nosotros sí podemos cambiar. Viste que te contestan que sí. O sea, no es necesario que cambies. Como quiera, como te quede más cómodo. Ok. Bien. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de de un esquema de red más bien urbano, donde básicamente tenemos subestaciones y estaciones en locales con techo, en estructuras cerradas. ¿Ah? Me gustaría hablar un poco ahora de lo que serían las instalaciones aéreas, digamos, ¿no? Instalaciones aéreas, me pareció interesante mostrarles alguna foto, ¿no? Para lo cual creo que tengo que ir acá, a ver, esperen un segundo. Aquí no lo veo. Disculpen un segundo que estoy buscando lo que quiero mostrar acá. ¿Se ve la foto de esta subestación aérea? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Me parece que es interesante que vean esto, o sea, porque en este caso estamos hablando de una red rural, ¿sí? Que normalmente es de tipo radial, ¿sí? Aunque puede también tener algún anillamiento, ¿sí? Pero básicamente, voy a hacer un dibujo en el pizarroncito, la red, de hecho, es una red llamada desnuda, es decir, básicamente tengo aisladores y conductores desnudos, ¿sí? Y esto básicamente es un poste de madera. ¿Ah? Este es el esquema clásico de una red rural, ¿sí? Que es una red, digamos, un tanto minimalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente es una red barata, ¿sí? ¿Tiene sentido que sea así? Y sí, claro, porque ustedes piensen que una red de tipo rural tiene clientes que están distribuidos de manera tal de que la densidad de carga por kilómetro cuadrado es muy poca. ¿Ah? Entonces, parece lógico que si uno quiere llegar con energía eléctrica a esos clientes que están distribuidos tan poco densamente, la red no puede ser una red, por ejemplo, de tipo subterránea, que, como habíamos dicho en alguna de las clases, es una red mucho más cara, digamos, ¿no? De la cual después vamos a hablar. Esta es una red que es mucho más barata, ¿sí? Que permite la electrificación rural, es decir, la hace viable, la hace económicamente viable, no solo acá en Uruguay, sino en el mundo, es así.
Pero claro, ustedes podrán imaginar que es una red que está mucho más expuesta a elementos que pueden derivar en fallas, ¿sí? En general, las redes eléctricas se le asocia un indicador que es la cantidad de fallas por kilómetro y por año, ¿sí? Bueno, ese indicador para una red de este tipo obviamente va a ser mucho mayor que para una red subterránea con cables apantallados y aislados, ¿sí? Que es lo que vamos a ver después. De cualquier forma, bueno, en definitiva es lo que hace viable la electrificación rural. ¿Qué elementos adicionales son los que están expuestos a este tipo de redes? Y bueno, hay uno que es muy fuerte, que incide mucho, que son las descargas atmosféricas, ¿tá? Las descargas atmosféricas generan problemas que después vamos a ver, ¿sí? Pero básicamente generan sobretensiones de tipo impulsivo que generan, en definitiva, arcos eléctricos entre fases o entre fase y tierra, y esos arcos eléctricos son sostenidos por la alterna y en definitiva generan cortocircuito. Cosa que, bueno, las redes subterráneas no están expuestas a eso, ¿sí? Ya de por sí eso lo hace una red más vulnerable. Además hay otro problema que está asociado también a la naturaleza, que esto en definitiva son palos, digamos. Es una red de media tensión apoyada en palos, poste de madera. Los postes se pudren, hay que mantenerlos, son vulnerables a eventos puntuales de la naturaleza, como puede ser tormentas temporales. Digo, más o menos, si alguna vez habrán visto las noticias, cada vez que hay un temporal en un lado, las redes eléctricas se caen y queda un montón de gente sin luz. Bueno, básicamente es porque es esta red, no es una red subterránea que no experimentaría esa clase de problemas. Así que si uno piensa en una red de tipo rural, es básicamente redes aéreas de este tipo, y bueno, esto es simplemente un poco de observación, digo. Si empiezan a mirar van a ver este tipo de redes por todos lados. ¿Está bien? La otra cosa es cuando uno tiene una salida con este tipo de red, vamos a tener, digamos, una estación. Voy a cambiar de color porque se ve mucho. Vamos al rojo. Este se ve bastante mejor. Tengo un interruptor. En realidad, después vamos a ver que este interruptor tiene unas funciones un tanto diferentes y se le llama reconectador, pero básicamente tiene la capacidad de abrir corrientes de cortocircuito. Y tenemos una red que puede ser muy larga, ¿sí? Que puede tener derivaciones y derivaciones de derivaciones. ¿Ah? Puede ser muy extensa. Y lo que tiene son cargas que básicamente podría dibujarlas así, ¿sí? Que son subestaciones aéreas protegidas por fusibles, ¿no? Dibujar más por acá, qué sé yo. Van a haber muchas cargas en esta red, ¿no? Ahora, estas subestaciones, ¿no? Físicamente son algo como lo que están viendo ahí, es decir, hay una red desnuda, como esta. Esta foto no es del Uruguay, pero me parece que igual sirve. ¿Ah? Hay una red, hay unos cables que derivan y van a estos elementos, ¿ah? Que son justamente lo que quería mostrarles. Estos elementos son lo que se llaman cutout o seccionadores fusibles. ¿Ah? Estos equipos básicamente son un seccionador que además la propia cuchilla es como un tubo que adentro tiene un fusible. Ahora lo vamos a ver. Esperen un poquito. ¿Dónde es que lo tengo? Por acá. A ver si puedo compartir esto. Ahí está. Bueno.
Esperen un poco que está actualizando. ¿Llegan a ver una pantalla que tiene un PowerPoint? Sí, sí, apertura de un CDJack. Ah, perfecto. Bueno, ese elemento, ¿sí? Ese elemento, de hecho, es un seccionador con apertura en carga, ¿sí? Esto va a demorar un poco de pasar de una pantalla a otra, ya veo. ¿Ah? Ahí lo ven. Me parece Sí. que esta foto es bastante buena porque ve varias cosas, se ven varias cosas de las que hablamos. Es decir, cada una de las fases tiene uno de estos elementos, ¿sí? Y de acá va hacia el transformador, como vimos en la foto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En primer lugar, uno lo que ve acá es un apagachispa, ¿sí? Es decir, este es el elemento que sirve para abrir el arco eléctrico que genera una corriente de carga, ¿sí? Es decir, él es capaz de abrir una corriente de carga. ¿Cómo lo abre? Bueno, alguien tiene que enganchar en este anillito acá con una pértiga, ¿tá? Además de eso, en este tubo lo que hay es un fusible, de manera tal que tenemos una protección que es lo que yo dibujé acá en este esquema unifilar como protección de cada uno de esos transformadores. ¿Cómo se eligen estos fusibles? Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero por lo pronto es interesante que ustedes vean ahora un esquema de lo que sería una subestación aérea de electrificación rural típica. Es decir, estos elementos son muy clásicos y hay muchísimos en la red, ¿tá? Porque es el elemento típico de maniobra y protección de esos transformadores aéreos, como lo que les mostré en la foto, ¿tá? Hay un esquemita acá, que básicamente muestra algo que ya lo habíamos visto, pero ahora aplicado a este elemento en particular, que es el concepto del electrodo de sacrificio y del elemento que independiza la maniobra del operador. ¿Ah? Es decir, estando cerrado, la corriente, que es lo que está dibujado acá en rojo, ¿sí?, pasa por el contacto principal, ¿sí?, que sería este que está acá, en este punto. Ahora, hay un momento en el cual uno empieza a tirar con la pértiga y ya la corriente se transfiere a este electrodo de sacrificio, que está acá, ¿sí? Y luego hay otro momento en el cual lo que va a ocurrir es que hay un resorte, uno no lo ve, pero está ahí, créanme que está ahí, que en definitiva el resorte ese, cuando se llega a liberar, hace que la cuchilla se mueva a una velocidad predeterminada por el diseño. Predeterminada y probada por el diseño, ¿ah? Entonces, en definitiva, hay un momento en el cual hay un arco eléctrico acá, cuando se separa la cuchilla físicamente, deja de estar en contacto físico con este otro metal, hay un momento que hay un arco, y ese arco queda confinado a esta cámara apagachispa, ¿tá?, o apaga arco, ¿sí?, como quieran llamar, ¿tá? Bueno, esa operación es totalmente independiente del operador. Si bien la operación de ir abriendo es manual con la pértiga, el momento en el cual se genera el arco eléctrico, esa velocidad es siempre igual porque la determina un resorte que está por acá. ¿Ah? Bueno, a grandes rasgos funcionan así estos equipos, ¿no? Y después, cuando veamos la parte de protecciones, vamos a ver cómo se eligen estos fusibles. Desde el punto de vista físico, ahora no tengo videos para mostrarles, pero después en su momento se los puedo mostrar. Imaginen que esto está cerrado y hay un cortocircuito en el transformador. El fusible que está acá adentro, ¿sí?, se quema y lo que ocurre es que hay una expansión justamente de los gases acá adentro por el arco que se genera acá
adentro del fusible, se supone que esto está diseñado para que ese arco se apague, y literalmente lo que sale es un chorro de gases calientes como si fuera una escopeta, abajo. Así es como funciona esta cosa. Bueno, en definitiva, básicamente las redes rurales se componen entonces de transformadores de media a baja tensión. Yo no lo dibujé, pero cada uno de estos transformadores a su vez tiene un tablero acá, y a su vez tiene fusibles de baja tensión. Básicamente la red rural es así, es todo cables desnudos y transformadores con estos elementos de maniobra y protección. Ahora, obviamente en algún momento uno tiene que hacer cálculos. Después, si da el tiempo, vamos a hacer algún cálculo de corrientes de cortocircuito para que nos sirva de ejemplo. Entonces, uno necesita tener alguna fórmula, algo, para poder calcular cuál es la impedancia de una red de este tipo. Ustedes tienen por ahí, después se fijan en el EVA, pero tienen este mismo PDF que yo les voy a compartir ahora. A ver. Acá. Comparto. Ahí está. Bueno, este PDF que lo tienen ahí colgado es un ejemplo de cálculo, ¿sí?, bien real sobre este tipo de redes. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Voy a agrandar un poquito. Se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Entonces es un cálculo de una red de verdad, ¿no? Esto es una red de UTE, una red de 15 kilovoltios, ¿sí? 15 kilovoltios es una tensión típica de electrificación rural acá en Uruguay. Hay otros países que, por ejemplo, Argentina usa 13,2 kilovolts, en Brasil es 13,2, hay países que usan 11 kilovoltios, andan en ese entorno. En el caso de Uruguay, la más extendida, la red más extendida, es la que ocupa más kilómetros, digamos, de red aérea con cables desnudos, ¿sí?, es de 15 kilovoltios. Entonces este ejemplo tiene un cable, cuando digo ALAL 70, eso es una jerga, lo que quiere decir es que es un cable de 70 milímetros cuadrados, cuyo conductor es de una aleación de aluminio especial. Digo especial, pues es una aleación para soportar mecánicamente, es decir, porque el cable debe soportarse a sí mismo. Y después, bueno, hay un esquema de diseño como en el cual hay unas distancias entre las fases que están determinadas por el diseño. Alguien podría preguntarse por qué esas distancias, por qué no distancias más cortas o más grandes. Bueno, obviamente ahí hay un compromiso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un tema que vamos a ver después, que es digamos, qué tan aislantes son los aislantes, por decirlo brutalmente, ¿sí? En este caso, esta red, el medio aislante básicamente es el aire. Entonces, el aire es un dieléctrico, de hecho, muy malo, es un muy mal aislante, pero tiene una gran ventaja, que es gratuito. Entonces, las redes rurales justamente aprovechan eso, y bueno, la manera de compensar esa debilidad que tiene como aislante el aire es compensado por un aumento de la distancia entre las fases, ¿sí? Ustedes van a ver después cuando veamos la parte de cables subterráneos apantallados y aislados con plásticos especiales, que yo podría tener una línea
subterránea hecha con cable, para este mismo nivel de tensión, con separaciones entre faz y tierra de 4,5 milímetros. ¿Ah? ¿Por qué puedo separar un conductor respecto de tierra a 4,5 milímetros? Bueno, porque en el medio tengo un plástico que está especialmente diseñado para soportar el campo eléctrico resultante. Acá lo que tengo es aire. Por lo tanto, las distancias ya tienen que ser mucho mayores. De hecho, ustedes están viendo ahí que la distancia media geométrica entre las fases, o sea, andan en el entorno de 1 metro, ¿no? La distancia entre fases. Bueno, me parece que nos están avisando que en 10 minutos se va a cortar. Así que cuando eso suceda, no nos alarmemos, yo entro de vuelta y arrancamos todo de vuelta. ¿Ok? Vale. Yo me voy a olvidar en los 10 minutos, o sea que seguramente se va a cortar cuando estoy hablando. Yo te aviso, Daniel. Se va a cortar cuando estoy hablando. Ok. Bueno, entonces les decía que las distancias son más grandes, y además son más grandes porque hay que contemplar otras cosas, porque estos conductores, los cables están desnudos, o sea, no tienen ningún tipo de aislación por encima. Entonces, entre otras cosas, se contempla el movimiento de las fases. Las fases se mueven, se bambolean con el viento, por ejemplo. Si hay un viento, las fases se mueven, ¿sí? Y eventualmente se acercan más de lo previsto, es decir, más de lo que la distancia en el apoyo sugiere. ¿Sí? Esta distancia de 1 metro, 997 milímetros, es en el apoyo. Pues en el medio, en función del viento, esa distancia se acorta. Bueno, todo eso se toma en cuenta en el diseño, en definitiva. Es una manera de explicar por qué es esas distancias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué impacto tiene eso desde el punto de vista eléctrico? Porque hasta ahora parecería que es un tema más bien mecánico, el movimiento, hay unas distancias que hay que respetar, que todavía no sabemos bien cuáles son. ¿Qué impacto tiene eso respecto de la impedancia de los cables? ¿Sí? En definitiva, esta línea, si yo quiero calcular un cortocircuito, yo necesito la R y la X, ¿no? Hacer el cálculo. Bueno, entonces, hay fórmulas, ¿sí?, para calcular esto, ¿sí?, que en definitiva es una especie de fórmula colapsada de las ecuaciones que uno en forma genérica ve en la parte de redes o en la parte de transporte de energía, en la cual hay una matriz y no sé qué. Bueno, en distribución todo eso se colapsa a una fórmula mucho más simple, ¿sí? Lo interesante más bien es que tengan alguna idea respecto de cómo se comporta ese valor de impedancia cuando uno varía cosas como la distancia, el diámetro de los conductores. En esencia, la fórmula es esta Z1 que está acá. Z1, o sea, la impedancia directa, ¿sí?, es básicamente la resistencia del conductor, ¿sí? La resistencia del conductor, ¿sí?, dada en ohm por kilómetro, tiene que ver obviamente con la sección del conductor, ¿sí? Hay un ajuste fino que se podría hacer, no está hecho acá, que tiene que ver con el efecto pelicular. Es decir, esta resistencia de conductor, típicamente el fabricante la da en corriente continua, ¿sí? Ahora, dado que nosotros necesitamos el valor en alterna, hay determinadas fórmulas para corregir y tomar en cuenta el efecto de que la corriente es alterna. Digo, a grandes rasgos, lo que pasa, voy a hacer un dibujo en el pizarrocito, es que en esencia la corriente, la densidad de corriente no es constante en alterna, sino que tiende a concentrarse en una zona, ¿sí?, cercana a la superficie, y hay partes interiores, imagínense que esto es como una cebolla, en la cual la corriente pasa mucho menos, ¿sí?, con lo cual de hecho eso equivale a que la resistencia termina siendo un poco más alta. ¿Ah? Cuando la sección del conductor es muy chica, ese
coeficiente de variación no es muy grande, puede no considerarse, pero ya cuando hablamos de secciones muy, muy grandes, ya eso empieza a pesar demasiado. Eso en cuanto a la parte real del complejo. Después tenemos la parte imaginaria, que es todo esto. Ven que acá dice por 1i. La parte imaginaria básicamente depende de la frecuencia, que en este caso de 50 Hz para nosotros, y lo interesante es que hay un logaritmo de dos cosas. Yo creo que lo interesante es que ustedes recuerden esto, ¿sí? Básicamente lo que tenemos arriba es el diámetro medio, la distancia media geométrica entre fases, que en este caso es algo parecido a 1 metro, porque esto es casi un triángulo equilátero, ¿sí? Y lo que está abajo es el radio medio geométrico del conductor, que no es exactamente el radio del conductor medido con una regla. ¿No? Hay unos coeficientes, digo, no quiero extenderme mucho en esto, que tienen que ver con la cantidad de hilos, de alambres que está formado el conductor, ¿sí? Y lo que es interesante que ustedes vean que en realidad esto puede ser algo contraintuitivo, pero si ustedes aumentan la distancia de aislación entre las fases, ¿sí? Imagínense que yo en vez de 1 metro genero un diseño que fuera 1,5 metros. ¿Tá? Lo que va a pasar es que este diámetro, esta distancia media geométrica va a aumentar. ¿Tá? Si aumenta esto, el logaritmo aumenta. Tal vez no aumente mucho, pero aumenta. ¿Tá? Con lo cual la impedancia aumenta. Es decir, si yo separo las fases, lo que va a pasar es que la parte imaginaria del complejo impedancia de la línea aumenta. ¿Tá? Eso es interesante que lo tengan en cuenta porque tal vez es un poco antiintuitivo, pero es así. ¿Está bien? Luego hay otra fórmula que en definitiva sirve para calcular la impedancia homopolar. ¿Tá? Es bastante complicada, ¿sí? No quiero extenderme mucho en esto, pero simplemente comentarles que la relación entre las impedancias, la homopolar y la directa, no es exactamente 3, como tal vez lo puedan encontrar por ahí en algún lado. ¿Ah? De hecho, puede variar mucho. En el caso de una red de distribución, anda en el entorno de 3, pero no es exactamente 3. En realidad es el resultado de esta fórmula. ¿Ah? En esta fórmula intervienen cosas raras, digamos. Por ejemplo, interviene ρ, y ρ no es otra cosa que la resistividad eléctrica del terreno. ¿Ah? Resistividad eléctrica del terreno. Una idea intuitiva de por qué es así es que justamente el camino de retorno, si no tuviera una fuente monofásica y conectara las 3 fases, el camino de retorno, si uno hiciera un ensayo, sería por tierra. Entonces, de alguna manera parece lógico que la resistividad del terreno influya, digamos. De cualquier manera, nosotros en este curso no vamos a hacer cálculo de esto, yo simplemente se los quería mostrar por si en algún caso tienen que hacer un cálculo. Las fórmulas son estas, para cualquier red de distribución formada por 3 conductores separados. Básicamente para nosotros va a ser parte de la letra. ¿Sí? Es decir, va a haber una letra de un problema que va a estar dada una cierta impedancia, tanto para cables subterráneos como para línea aérea, y bueno, uno tiene que hacer las cuentas con eso. ¿Está bien? Bueno, yo sigo hablando y si me corta el programa, me corta y arranco de nuevo. ¿Todavía están ahí? Vamos. Bueno. Bien. Después, insisto, si hay tiempo vamos a hacer algún cálculo. Bueno, quería ahora mostrarles un poco, ya que hablamos de línea aérea, ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las redes subterráneas. ¿Tá? Es decir, estamos comparando dos cosas. Por un lado, una red aérea, básicamente palo, aisladores de porcelana y conductores desnudos, contra un cable enterrado en una zanja. Es decir, hay que hacer una zanja en el terreno y entierro
una terna de cables unipolares o entierro un cable tripolar. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que hablar un poco de lo que son los cables apantallados. Menos de un minuto, dice. Así que me parece que se va a cortar. Sí, no nos regalan, ¿no? Bueno. Entonces, hasta que se corte, le digo, lo que vamos a ver un poco es, vamos a hablar un poco de los cables de media tensión apantallados. ¿Da? Una idea de cómo son, qué tipo de tecnología se puede llegar a encontrar. ¿Ok? Bueno, antes que me corte la máquina, lo corto yo. A ver. Bueno. No sé si se ve, Javier, un cable ahí. Sí, un XLPE 240, sí. Bien. Esto que les estoy mostrando es un cable apantallado diseñado para construir redes subterráneas. Perdón, me parece que no se está pudiendo grabar. A ver. Yo estoy pudiendo, sí. Yo también estoy pudiendo. Capaz que hay alguno que no puede, pero le hice toda una pasada. En todo caso, sí. que hagamos como la otra vez, que uno grabe y después Exacto. lo linkea. Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Entonces, le decía, este cable está diseñado para ser directamente enterrado. ¿tá? Y como es unipolar, obviamente las redes se componen de 3 de estos cables enterrados entre bolillos, o sea, en todas las fases en contacto mutuo, de manera de, digamos, disminuir el espacio necesario, ¿sí? Tiene varias ventajas enterrarlos de esta manera. ¿tá? La primera es que, la más importante, es de naturaleza económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente al estar todos juntos yo puedo hacer una zanja, ¿sí? Más chica. ¿Sí? Con lo cual me ahorro mucha plata, porque una parte importante del costo de una instalación subterránea tienen que saber que es, de hecho, todo lo que no es el cable, es decir, el hacer una zanja, luego en tender el cable, rellenar, compactar el terreno, reconstruir la vereda, lo que sea que haya en la vereda, todo eso es una parte mucho más grande que el costo del propio cable en sí. Para darles una idea, es algo así como el costo del cable en sí es algo como del orden de la quinta parte del costo total de la instalación. Más o menos, depende del tipo de cable, pero para darles una idea. Quiere decir que la propia instalación es lo costoso. Entonces, si uno puede ahorrar, ¿sí? en el ancho de la zanja que uno tiene que hacer, está ahorrando bastante plata. Hay cosas que no se pueden ahorrar porque la profundidad de instalación, ¿tá? Esta profundidad de instalación, no es algo que se pueda jugar mucho, porque hay temas de seguridad. Imagínense que en una ciudad los cables, estos son cables de media tensión, no se pueden estar instalando a, no sé, 10 centímetros del piso, porque eso sería muy peligroso. Basta que cualquiera se le ocurra hacer algo en la vereda, termina afectando los cables. Entonces, hay una profundidad que está estandarizada, una profundidad mínima a la cual estos cables se entierran. Digo ciudad porque justamente, en general, este tipo de instalaciones subterráneas está asociado a zonas urbanizadas, zonas, digamos, de gran densidad de carga, ¿sí? Y en definitiva, ponen en contacto mayormente subestaciones o estaciones que están bajo techo. Si bien hay excepciones, hay
lugares donde hay instalaciones que son subestaciones aéreas entre columnas y alimentadas por cables subterráneos, digamos que mayormente las redes subterráneas están asociadas a zonas urbanas donde las propias subestaciones están en estructuras cerradas bajo techo. Entonces, podemos hablar un poco de tecnología, ¿sí? Lo que les estoy mostrando acá son los cables que se usan hoy en día, en lo cual, básicamente, lo que tenemos es esto, es una aislación de un plástico, ¿sí? Especial. Y lo que tiene acá, estos alambrecitos, no sé si se llegan a ver, pero son unos alambres de cobre, que ofician de pantalla, se llama pantalla del cable. Esa pantalla metálica se conecta a tierra, de manera tal que el campo eléctrico queda confinado en esta aislación. ¿Ah? Esto rojo que ven ahí es otro plástico que en realidad oficia de una cubierta mecánica y de alguna manera aísla del medio ambiente exterior, que en definitiva es el terreno, es decir, en definitiva ustedes piensen que esto se entierra directamente en terrenos que pueden estar saturados de agua. Entonces uno tiene que tener una capa de algo que me separe del medio exterior, digamos. A grandes rasgos, los cables de media tensión son así. Hay variantes, ¿no? Esto es a manera de comentario. Antiguamente, los cables no eran de plástico porque no había plástico, ¿sí? Los cables de media tensión, las redes de media tensión en cable aislado, empezaron a desarrollarse en algún punto sobre el finales del siglo XIX. ¿No? Ya existían cables apantallados, aislados en esa época. Ahora, claro, en esa época no había plásticos. Los plásticos empezaron a utilizarse como medio de aislación eléctrica mayormente después de la Segunda Guerra Mundial. Así que en esa época la manera de aislar los conductores respecto de tierra era con otro tipo de materiales, ¿no? Y ese material básicamente era un encintado de papel, celulosa, impregnado en una masa mineral aislante, ¿sí? De ahí surgen los cables que en la jerga se les llama cables API, o sea, aislación, API quiere decir aislación de papel impregnado. Básicamente era la manera de aislar que existía hasta que surgieron los primeros plásticos de uso eléctrico en media tensión. Digo, esto a manera un poco de cuento, pero les digo, no es menor conocer la existencia de este tipo de tecnología, porque si bien es una tecnología superada, les diría que del orden de la mitad de la red, por ejemplo, de Montevideo, de cables de media tensión, todavía consiste en cables de papel impregnado, a pesar de que no se instalan más, porque básicamente ya no se fabrica más esto. Pero les diría que algo en el entorno de la mitad de la red todavía sigue siendo este tipo de cable que siguen en servicio y obviamente se siguen reparando de alguna manera. Bueno, hay varios tipos, depende del nivel de tensión, pero lo que tienen en común es ese tipo de aislación. ¿Ah? Ahora, respecto de lo nuevo, lo que se está usando de lo nuevo, no es tan nuevo, es decir, la tecnología actual es un tipo de aislación que se llama XLPE, que es una sigla, y básicamente lo que es polietileno reticulado, ¿sí? No es tan nueva esta tecnología, de hecho estos cables acá en Uruguay se empezaron a utilizar a mediados de la década del 80, en el mundo bastante antes, ¿sí? Más allá de eso, bueno, en la presentación tienen algunos detalles más de cómo se fabrican, esto es simplemente para que ustedes tengan una idea. Me interesa un poco hablar
de dos cosas respecto de este tipo de red. En primer lugar, el tipo de instalación, después ver cómo se conecta la pantalla que vimos, la pantalla de esos cables, y una noción de cómo se calcula la corriente admisible de este tipo de redes. ¿Ah? Y cuando corresponda vamos a compararlo con lo que sería una red de tipo aérea, ¿no? Donde la lógica es un poco distinta. Bueno, los cables habíamos dicho que se entierran, ¿sí? ¿Se está viendo ahí la zanja, sí? Sí, sí. Entonces, lo que ven acá a la izquierda es justamente una instalación directamente enterrada, ¿sí? En donde, bueno, hay una cierta profundidad, que yo les decía, hay un ancho práctico, quiere decir ancho práctico, es decir, el ancho de una zanja viene determinado por la máquina que la hace, digamos. Antiguamente se hacía a mano, la zanja se hacía a pico y pala, con lo cual, obviamente, para que las personas pudieran hacer el pozo, tenían que tener un cierto ancho mínimo para poder trabajar, ¿sí? Hay una protección mecánica que se coloca sobre los cables, hay una identificación que a veces se usa, digamos, para el caso de que haya algún otro servicio que esté haciendo un pozo, que sepan que lo que se van a encontrar ahí es un cable de potencia. Y después lo que viene es el propio terreno que fue extraído, que se vuelve a colocar y se compacta, ¿tá? Inmediatamente sobre los cables se tiende una capa de arena, ¿sí? Todo ese tema de la arena y la compactación, después vamos a ver que tiene su que ver, porque tiene que ver con la disipación del calor de esa instalación y por lo tanto tiene su impacto en la corriente admisible de estas instalaciones. Cuando uno hace una instalación como esta, en la cual se coloca entre bolillos las fases, eso también tiene su impacto en algo que ya vimos antes del corte, que es la impedancia de los cables, ¿no? A grandes rasgos, para que tengan una idea bien práctica, los cables cuando se ponen entre bolillos, la parte imaginaria es lo más chico que puede ser. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con esto? Que si a mí se me ocurriera, voy a dibujar en el pizarroncito, imagínense que a mí se me ocurre, en vez de hacer un tendido entre bolillos, a mí se me ocurre separar las fases así. ¿Ah? Esto tiene, el primer efecto es un efecto económico, pues yo separo las fases, la zanja más grande y por lo tanto más caro. También tiene otro impacto, que se empieza a complicar si yo tengo otros circuitos, porque se me puede llegar a entreverar en el tendido fases de circuitos distintos, con lo cual el mantenimiento puede llegar a ser un lío, ¿sí? Y hay otro efecto, que es el efecto sobre hay dos efectos. Uno tiene que ver con lo que hablamos, que es la impedancia. Al yo separar las fases, las fases, por la fórmula que vimos para el caso de línea aérea, se podrán imaginar que al separar las fases, de hecho la parte imaginaria de esa impedancia aumenta también. Con lo cual, termina aumentando la impedancia en ohm por kilómetro de una red que tuviera las fases separadas. Alguien puede decir, bueno, pero ¿no tiene un beneficio térmico eso? Sí, lo tiene, es verdad. Eso lo vamos a ver después, pero si yo separo las fases, de alguna manera el acoplamiento térmico mejora un poco, es cierto. De cualquier manera no compensan los otros aspectos económicos. Yo le diría que más bien el fuerte es el aspecto económico. Casi en ninguna parte se utiliza una distribución de cable subterráneo con las fases separadas, muy raros. Al menos a nivel de distribución no se usa. Y por lo tanto se usa una instalación entre bolillos.
Bueno, la otra manera de instalar los cables subterráneos es en ductos. ¿Ah? En ductos. Acá en Uruguay el uso de ductos no es complexivo a todo el largo de una instalación subterránea, sino que se usan determinadas zonas o lugares específicos del cable, que es en los cruces de calle, por ejemplo. A los cruces de calle se suele utilizar un montaje como este, en el cual, digamos, lo que se hace es una bancada de cemento y se colocan caños de plástico, y después el cable se enhebra en esos caños. ¿Ah? Hay países donde esto no se hace solo en los cruces, sino que se hace en todo el largo, es decir, los cables directamente se enhebran en tubos o ductos. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una desventaja bastante clara es que esta instalación en ductos es mucho más cara. Es mucho más cara. Obviamente, como todo en ingeniería, tiene cosas a favor. Lo que tiene a favor es que si uno además coloca la suficiente cantidad de cámaras de inspección, ¿sí? Con tapas removibles, uno fácilmente puede acceder al cable y puede hacer un mantenimiento mucho más rápido. En cambio, la red directamente enterrada tiene la desventaja que cada vez que el cable se rompe en algún lado, o tiene una falla dieléctrica en un empalme, por ejemplo, y hay que hacer una reparación, en definitiva lo que hay que hacer es un pozo. ¿Sí? Cada vez que hay que reparar, hay que hacer un pozo, hacer la reparación y volver a enterrar, y volver a arreglar todo, ¿sí? Volver a tapar, reconstruir la vereda. Esto es algo que ustedes, recorriendo las ciudades, se lo pueden encontrar, ¿sí? Pozos de reparación de cables subterráneos hay por todo el lado. Es algo, digamos, que no es raro de ver, quiero decir. Porque esto aplica no solo a la red de media tensión, la red de baja tensión también es subterránea y está directamente enterrada. Así que no es raro ver en la ciudad que haya algún pozo, y si ustedes se fijan, van a ver que están haciendo alguna reparación. El otro efecto que tiene, ya ahora más hablando de cálculos de ingeniería, el otro efecto que tiene enterrar en ducto, después lo vamos a ver, pero de hecho afecta la disipación de calor, ¿sí? Porque el aire que está confinado ahí entre la terna de cables y la pared del ducto, ese aire no se mueve de ahí, no hay disipación, porque esos ductos están cerrados, están sellados. Entonces, bueno, el aire no es buen conductor del calor, y por lo tanto, si yo lo que quiero es disipar el calor de eso, voy a tener un cierto coeficiente de reducción de la corriente admisiva. Bueno. No quiero extenderme mucho en esto, pero en esencia, un cable de media tensión no es otra cosa que un condensador cilíndrico, aquel viejo condensador cilíndrico con que nos torturaban en otras asignaturas. Bueno, sí, un cable de media tensión es un condensador cilíndrico, por lo menos uno puede idealizarlo como tal, ¿sí? Y el campo eléctrico se puede calcular y da eso que está ahí, ¿no? Es un campo eléctrico que tiene su valor más intenso sobre el conductor y después decae de acuerdo a esta fórmula que ven ahí, ¿no? Cae como 1 sobre R, tiene un pico y después decae hasta el borde de la pantalla. Y esto es simplemente para que tengan alguna idea, pero sí, efectivamente es un condensador cilíndrico. Si uno dibujara las superficies equipotenciales, para tener una idea de cómo se distribuye el campo eléctrico, se vería algo como esto, ¿verdad? Es decir, como cilindros superpuestos con el mismo centro, que tienden, imaginemos, acá está dibujado como
del 0%, que sería la tensión sobre la pantalla del cable, hasta el 100% de la tensión, que sería la tensión sobre el conductor. Yo, si las dibujo de un 10%, notaría que se tienden a concentrar a medida que me acerco al conductor. Eso es una manera gráfica de representar el hecho de que sobre el conductor la intensidad del campo eléctrico es más grande. Bueno, hay maneras de calcular la capacidad, justamente pues termina siendo un condensador. De hecho, la importancia de los cables como condensadores, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de protecciones, porque esas corrientes capacitivas de un cable en vacío, de alguna manera, hay que tomarlas en cuenta. No voy a entrar en detalles ahora, pero sí lo vamos a ver después. Una cosa interesante, y que es importante de retener, es que los cables apantallados, ¿sí?, justamente la pantalla tiene que estar puesta a tierra. Tiene que estarlo. ¿Ah? Si la pantalla de un cable de este tipo no se pone a tierra y queda flotante, por así decirlo, vamos a tener problemas. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Voy a hacer un dibujo y paso a explicar eso que están viendo ahí. Vamos a dibujar un conductor, digamos, exagerado, ¿sí?, donde tengo la pantalla formada por alambres. No tienen por qué ser alambres, puede ser una capa continua de algún otro material. De hecho, en los cables API, los cables de papel impregnado, estos no eran alambres, sino que eran una capa de plomo, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Tá? Esta pantalla tiene que estar puesta a tierra, después lo vamos a ver, al menos en alguno de los extremos. Después vamos a ver qué efecto tiene eso. ¿Tá? Ahora, ¿qué ocurre? Imaginemos que tenemos el cable. Si el cable no está puesta a tierra la pantalla esta, ¿sí?, ¿cómo se distribuirían los esfuerzos dieléctricos? Bueno, para eso yo me ayudaría con una especie de diagrama de equipotenciales parecido al que vieron ahí. ¿Ah? Si yo no pongo a tierra esta pantalla, el potencial en esta pantalla, al menos puedo decir que es constante en toda ella porque es un metal. Pero no es cero. Es decir, este sería el cero, digamos. El 0% de la tensión sería esto. ¿Tá? Acá tendría algo así como el 100%. ¿Tá? Imaginemos que el potencial eléctrico este no es el 0, y bueno, imaginemos que es el 30%. Estoy inventando, ¿no? Eso se podría calcular, pero imaginemos que es el 30%. ¿Ah? ¿Cómo se distribuyen las otras equipotenciales? Bueno, dado que esto es un condensador cilíndrico, el resto de las equipotenciales, digamos, del 40 al 100%, se va a distribuir como que, y como cilindros superpuestos, que además tienden a concentrarse sobre el conductor. Es decir, acá sería el 40%, el 50%, hasta el 100%. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasaría con las superficies equipotenciales correspondientes al 10% al 20%? Y bueno, se puede demostrar, digamos, un problema de física clásica, de electromagnetismo, que esto también serían condensadores, serían cilindros imaginarios que tienen el centro un tanto descentrado, digamos. Y yo acá tendría, por ejemplo, el 10% y el 20%. ¿Tá? ¿Para qué me sirve todo este esquema mental así? Para pensar cuál es el problema práctico real. El problema práctico es que el campo eléctrico acá, ¿tá?, no es cero. ¿Sí? El punto entre el piso y el cable, ¿sí?, el campo eléctrico acá no es cero. ¿Tá? Pero yo acá lo que tengo es aire. Esto es aire.
Y el aire, como les dije, es un muy mal dieléctrico. Entonces, en una situación así, lo que empiezo a tener son corrientes superficiales. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque yo acá tengo el 20% de la tensión y acá me corta la superficie el 10% de la tensión. ¿Ah? Y acá tengo el 10% y acá tengo el 0. Entonces empiezo a tener corrientes superficiales cada vez más intensas en la medida que me acerco al lugar donde entra en contacto con algo que está a tierra. ¿Ah? Bueno, y eso explica algunas de las fotos que ven ahí. Esos cables estuvieron apoyados contra cosas metálicas que estaban puestas a tierra durante mucho tiempo, y la pantalla del cable no estaba puesta a tierra. ¿Por qué no estaba puesta a tierra? Y bueno, por cosas que pasan en la vida real, se robaron directamente la puesta a tierra. Hay gente que le gusta cortar los cablecitos de tierra, estos que están acá, porque son de cobre, ¿sí? No sacan mucha plata por vender eso de cobre, pero lo que pasa es que dejan el cable con la pantalla flotante y uno empieza a ver esto, este Te efecto están haciendo eléctrico que alguna se llama... pregunta, Daniel. Sí, sí, diga. No, no, que Por escrito. en el chat, exacto. ¿Me podés decir qué pregunta es? Una consulta, al hacer un empalme de un API a un XLPE, ¿cómo se conectan las pantallas entre ellos? Así nomás. Esa es la pregunta que hace Santiago. Es una pregunta demasiado específica. Los empalmes de... Eso en realidad tendríamos que hablar de algo que se llama empalmes de transición. ¿Tá? Existen empalmes especiales, ¿sí?, para hacer una transición entre un cable de tipo XLP a un cable de papel impregnado. ¿Tá? Lo que pasa es que eso ya se nos va mucho de tema, digamos. Pero sí, existen empalmes de transición para conectar una cosa con la otra. La pantalla de plomo y la pantalla de un cable de este tipo sí se conectan. ¿Ah? De hecho, hay todo un tema que tiene que ver con la resolución del campo eléctrico en un empalme de transición. ¿Ah? Pero me parece que sería irnos demasiado en algo demasiado específico. ¿Ah? Sí existen y son empalmes de transición. Los empalmes de transición, de hecho, no solo se usan en Uruguay, se usan en todo el mundo, por la sencilla razón de que tú tienes una red que todavía es de cable de papel impregnado, pero el tramo de cable que tenés para reparar es un cable seco. ¿Ah? Entonces no tenés más remedio, que hacer un empalme que se llaman de transición. ¿Ah? Nos va a avisar de otro corte. Igual, después que haya un corte, vamos a seguir otro poco, porque me interesa terminar este tema. ¿No? Así que sí, igual tenemos hasta las 8. Si hay otro corte, hacemos lo mismo. Okay. Bueno, les decía, entonces, esto que ustedes ven ahí es simplemente el efecto de que la pantalla no está aterrada en ningún extremo. ¿Ah? Pasa ese tipo de cosas. Y eso que ven ahí se llaman corrientes de tracking o corrientes superficiales. Básicamente es la corriente que circula por la superficie del plástico y la va quemando, literalmente. ¿Ah? Y forma una especie de camino como de árbol, digamos, ¿sí? Y básicamente va carbonizando el plástico. ¿Ah? Entonces, esto es una prueba bien empírica de que, bueno, los cables apantallados, la pantalla siempre tiene que estar puesta a tierra, ¿ok? Siempre. Si lo está, en esas condiciones, pasa lo que vimos en el dibujo de la presentación, es decir, el campo eléctrico queda confinado totalmente adentro de la aislación. Y la cubierta queda un potencial cero. Si la cubierta es un cable de media tensión, si uno la toca no le pasa nada. Obviamente cualquier distribuidora trata de que los cables de media tensión no queden expuestos para que vaya cualquiera y los toque, ¿no? Eso es obvio. O sea, es otro tema que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones. Pero un cable de media tensión, la cubierta está a potencial cero. Si la pantalla está puesta a tierra. Bien.
La otra pregunta es decir, bueno, pero el cable tiene dos extremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se aterra? Es decir, ¿la aterra en un extremo, en los dos extremos? ¿No? Entonces, si la pantalla se aterra en un solo extremo, ¿no? Resolvemos este problema del que estuvimos hablando, ¿no? El tema es que si a ver si hay un dibujo más adelante. No hay, pero lo voy a hacer en el pizarrón. ¿Cuál es el tema? Imagínense que yo tengo el conductor del cable y voy a dibujar algo así como un cilindro que va a representar la pantalla del cable. ¿Sí? Bien. Y yo dije, bueno, lo voy a aterrar en un punto, porque me dicen que hay que hacerlo, pues si no tengo problemas. Tengo problemas porque el campo eléctrico se distribuye en el espacio, no queda confinado en la aislación de plástico del cable. Entonces lo aterro en un punto solo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema ahí? Me adelanto a decir, sí, hay un problema. ¿No? ¿Cuál es el problema? El problema es que si uno la aterra en un punto, uno tiene que pensar que por acá está circulando una corriente, ¿verdad? ¿Sí? Porque el cable estará conectando, no sé, un anillo entre dos subestaciones, está circulando una corriente. Ahora, se puede demostrar que hay una tensión inducida, que tiene esa fórmula que ven ahí, que básicamente ustedes ven que es proporcional a IR, que sería IR sería la corriente sobre la fase R, digamos, es proporcional a la corriente IR y es proporcional al largo H del cable. Es decir, el cable tiene un largo H, por ejemplo, no sé, 350 metros entre una subestación y la otra. ¿No? Entonces, yo tengo una tensión acá, que se llama U inducida ahí, que no es cero, no es cero. ¿No? Entonces yo de alguna manera tengo que lidiar con eso. Ahora, ¿es el peor caso cuando la corriente es de carga? No. El peor caso es cuando por alguna razón hay un cortocircuito en alguna parte de la red y la corriente de cortocircuito en algún momento pasa por mi cable. ¿Tá? Entonces, esto ahora ya es una corriente de cortocircuito. Imaginemos que es una corriente de cortocircuito trifásico, es decir, es una corriente muy grande. Estoy hablando de un cortocircuito en otro lado, no en el cable, en otra parte de la red, pero pasa por mi cable. ¿Sí? Bueno, en ese caso ya la corriente ya no es 200 amperes, capaz que es, no sé, 20 kiloamperes. ¿Ah? Entonces, esta tensión inducida proporcionalmente va a subir a un valor que puede ser muy alto y eventualmente me puede generar problemas en este extremo. ¿Tá? ¿Qué problema me puede generar? Y bueno, por ejemplo, si yo tengo el cable cerca de algo metálico que está puesto a tierra, tal vez hay un arco entre la pantalla y ese algo metálico que esté tocando la cubierta y se me perfore la cubierta del cable. Por ejemplo, si se me perfora la cubierta del cable, tal vez luego me entre agua por ahí. ¿Ah? Es decir, puedo tener otros problemas derivados de eso. Hay distribuidoras, por ejemplo, les cuento, ¿no? Que lo que hacen es poner algo como un descargador de sobretensiones. ¿Ah? Todavía ni siquiera expliqué nunca qué es un descargador de sobretensiones, pero es algo que lo que hace es topear la sobretensión esta que eventualmente pueda ocurrir en un cortocircuito. ¿Me siguen escuchando? Todavía no apareció el de un minuto. 3 minutos. Veo una espantosa cuenta regresiva. Ahí está. Sí. Okay. Entonces, algunas distribuidoras hacen esto, ¿tá? Para evitar este problema. ¿Sí? Bueno, pero una forma práctica de resolver el problema, que no es es lo que hace UTE y muchísimas distribuidoras, que es aterrar la pantalla en ambos extremos. Es decir, no hacer esto,
sino hacer directamente esto otro. ¿Tá? Pongo a tierra las tres fases, no estoy hablando de las tres fases. Yo dibujo una sola, pero hay tres. ¿Tá? Pongo a tierra. Bueno, al hacer eso resuelvo totalmente este problema, porque ya esta tensión inducida ya la maté, pero uno sabe que como todo en ingeniería, no hay almuerzo gratis, o sea, todo es a cambio de algo. Lo que ocurre cuando hago esto, es que ahora lo que empiezo a tener y antes no tenía, ¿qué es? Es una corriente inducida, ¿tá? En la pantalla. ¿Sí? Esa corriente inducida, de hecho, cuando la corriente es una corriente de carga, existe. ¿Tá? Se existe, se puede calcular, hay una norma justamente que la calcula, ¿sí? Hay una corriente natural, inevitable, cuando el cable está circulando corriente por él, hay una corriente que no puedo evitar. ¿Tá? Para darles una idea, en una red de distribución entre bolillo puede andar algo como el 2%, tal vez menos, no es una corriente muy grande. Estoy hablando de porcentajes respecto de la corriente de carga, ¿no? De la corriente sobre el conductor. No es Daniel, una gran corriente, te pero preguntan por qué. la tengo que contemplar. ¿Por qué qué? No, que te preguntan por qué aparece esa corriente. Porque justamente la tensión inducida esa es la que me hace justamente cerrar es decir, yo ya estoy cerrando un circuito, pero yo acá, digamos, tengo una tensión inducida que es la que es responsable de que me haga circular una corriente. ¿Tá? Es la misma tensión que inducida anterior, digamos, que la que se manifestaba en esta punta donde estaba libre, esa tensión inducida es la que me hace circular esa corriente. ¿Tá? En esencia es eso. Y en definitiva es una tensión inducida que depende de la corriente de la fase. Por lo tanto, esta corriente en la pantalla es proporcional a la corriente sobre la fase. ¿Tá? Ok, gracias, te dice. Hay fórmulas para calcularla, digo, pero lo importante es que retenga que existe esa corriente y hay que considerar. El último bloque, como si fuera un programa de tercer tiempo. Bueno, le decía, entonces, esta corriente, ¿tá? Es algo que se tiene que considerar, ¿tá? Porque de hecho circula, y en definitiva son pérdidas de energía, pues es una corriente que circula, y no puedo evitar que circule, pero me evita el problema de tener sobretensiones en los puntos extremos donde no estaría puesta a tierra. ¿Tá? Efectivamente, esas pérdidas se toman en cuenta en el cálculo de la corriente admisible de los cables. ¿Tá? Que ese es el último punto que quería comentarles. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pérdidas de calor, ¿sí?, por esa corriente, de alguna manera, se suman a las pérdidas de calor. Salí allí, esa es mi perra, se metió ahí. Se suman a las pérdidas de calor en el propio conductor, ¿sí? Y en definitiva, la corriente admisible de una instalación subterránea viene dada por la temperatura a la cual llega el aislante. ¿Ah? Veamos. Voy a compartirles ahora esta pantalla que creo que es bastante ilustrativa respecto de todo esto. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno. Estarán viendo ahí una página donde se ve un circuito térmico equivalente. ¿Se ve eso?
Sí, perfecto. ¿Qué es lo que quiere representar esto? ¿Qué es lo que sucede? Ahora les voy a hacer un dibujo asociado a eso que ven ahí. Cuando tenemos una red subterránea, ¿sí? En definitiva, lo que tenemos es que hay fuentes de calor en el cable y hay elementos de disipación. Es decir, el calor tiende a disiparse por el terreno, ¿sí? Y digamos que tenemos un entorno que es el propio terreno donde está enterrado el cable, ¿tá? Entonces, la disipación de un cable que está directamente enterrado ocurre, es decir, el fenómeno de disipación es por conducción térmica. Conducción térmica, ¿tá? Ahora, es interesante porque el fenómeno de la conducción térmica tiene una analogía con el fenómeno de la corriente eléctrica, digamos, en el cual el calor disipado cumple la función de una especie de corriente eléctrica, ¿sí? En definitiva, yo tengo esta equivalencia, ¿sí? Las pérdidas, ¿sí? R por I cuadrado, son, digamos, equivalentes en mi modelo o equivalencia, ¿sí? A algo así como una corriente eléctrica. Las diferencias de temperatura, delta tita, ¿ah? Estoy usando la letra tita para la temperatura no por un capricho, sino porque hay una norma que la usa, ¿ah? Que es justamente la norma por la cual se calculan las corrientes admisibles de los cables, ¿no? Entonces, la diferencia delta tita equivale a una diferencia de voltaje, ¿sí? Y hay algo como una resistencia térmica, T, que de vuelta es lo mismo, se usa la T grande, aunque es totalmente intuitivo, porque la T la estamos asociando a una temperatura en nuestra cabeza, pero esta norma usa T, ¿ah? Para representar resistencias térmicas. Y las resistencias térmicas tienen un equivalente en la resistencia eléctrica, ¿ah? De ahí el dibujito que tienen en la pantalla, ¿no? Es decir, hay como una especie de circuito eléctrico donde yo lo que tengo son las pérdidas representadas por fuentes de corriente, ¿ah? Luego tengo unas resistencias térmicas T1, T3 y T4 que representan la resistencia térmica del aislante del cable, de la cubierta del cable, del propio terreno, el terreno donde está enterrado, ¿sí? Y luego tengo una temperatura acá, que es la propia temperatura del conductor, ¿sí? Y esa temperatura, que representa, en el modelo es como si fuera un voltaje, va decayendo hasta llegar a una cierta temperatura ambiente del terreno, ¿no? ¿Sí? Entonces, en definitiva, calcular la corriente admisible de un circuito subterráneo es calcular cuál corriente en el conductor tiene que haber para que la temperatura esta, la tita, la temperatura del conductor, sea una temperatura máxima que se asume para el aislante del cable, ¿tá? Entonces, estos cables, que son de polietileno reticulado, hay una norma que definió que el polietileno reticulado puede soportar en servicio permanente 90 grados. 90 grados. ¿Ah? Entonces, si yo fijo esta temperatura en 90 grados, la temperatura ambiente del terreno se asume, es un valor que se asume en 25 grados. ¿Ah?
La verdad que nunca puse un termómetro enterrado a 1 metro de profundidad, pero la norma sugiere que sean 25 grados. Es una temperatura bastante estable, la temperatura del terreno a esa profundidad, no varía con las estaciones, digamos. Por eso está representado como tierra, es un cierto valor definido. Y bueno, si uno resuelve esto, si uno resuelve este circuito, al final termina calculando la corriente I que cumple que esto sea 90 grados. Entonces, ¿qué pérdidas tenemos acá de calor? ¿Cuáles serían las fuentes de calor? Bueno, una es obvia, que es I cuadrado de R, que sería la más grande, que son las pérdidas en el propio conductor por la corriente de carga que está circulando. Pero hay otras. Una ya la mencionamos, que es esta, que es lambda 1 R por I cuadrado. Lambda 1 es un porcentaje, ¿sí?, que representa las pérdidas en la pantalla. Ese lambda 1 es, por ejemplo, 2%. Porque en definitiva está referido a las pérdidas en el conductor. Pero esto que está acá son las pérdidas en la pantalla. ¿Por qué? Porque está aterrada en los dos extremos, ¿no? Obviamente, si yo aterro en un extremo solo, esta fuente se anularía, digamos. No habría esta fuente de calor. Y las otras dos, esto es un modelo pi, digamos, son pérdidas que son muy, muy, muy chicas, y uno, de hecho, podría casi despreciarlo sin que cambie mucho la cosa, es decir, no mueve mucho la aguja, pero les cuento. Esas son lo que llaman pérdidas dieléctricas. Las pérdidas dieléctricas son las corrientes de fuga en los aislantes. Es decir, cuando uno tiene un aislante expuesto a un campo eléctrico, como en el caso de un cable de estos, no es que la corriente de fuga es cero, es exactamente cero. No, no, hay una pequeña corriente de fuga. Es muy chiquita, pero existe, es no nula, digamos. Por lo tanto, uno puede llegar a estimar esas pérdidas. Son muy chiquitas, ¿no? De hecho, en esta presentación hay una fórmula de cómo se calcula. Pero bueno, la norma que hace este cálculo, en definitiva, contempla todas las fuentes de calor que uno puede tener. A grosso modo, la más importante es esta, y en segundo lugar, esta otra, que serían las pérdidas en la pantalla, cuando el cable está aterrado en los dos extremos. Entonces, en definitiva, calcular la corriente admisible de un sistema subterráneo es resolver esto. Es una fórmula, es decir, se puede demostrar, ustedes lo pueden hacer como ejercicio si quieren, bueno, está resuelto acá, que la corriente que satisface que la temperatura del conductor sea θ cond es esta que está acá. Es la misma fórmula de la norma. La única diferencia es que si ven la norma no aparece toda la explicación que yo les estoy dando, aparece la fórmula pelada nomás, porque en general las normas IEC son bastante crípticas, ¿no? Te dan las fórmulas y no explica mucho, pero en definitiva es resolver este circuito, es un circuito térmico en definitiva. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando uno, y creo que esto es importante para ustedes que se lo graben, cuando ustedes en algún momento hagan algún proyecto del que sea, ya en la vida real, ustedes van a tener que elegir conductores y van a tener que tener en algún lado la corriente admisible del circuito. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes van a tener que diseñar una cierta red para una carga, entonces necesitan saber hasta qué corriente le puedan dar a ese circuito, ¿verdad? Típicamente lo que van a hacer no es hacer este cálculo, porque este cálculo no lo hace nadie. Esto es una demostración académica, pero típicamente lo que uno hace es ir a los catálogos de los fabricantes. Los catálogos de los fabricantes. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Los catálogos de los fabricantes hay que saberlos leer. ¿Por qué? Porque en definitiva los fabricantes lo que hacen es calcular todo esto. Calcular todo esto. El tema son las condiciones de cálculo. Porque si ustedes varían ciertas condiciones de instalación, por ejemplo, la corriente les da cualquier otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto?
Si ustedes, por ejemplo, en vez de enterrar el cable, yo qué sé, lo entierran, en vez de 1 metro, lo entierran a 70 centímetros, ¿no? Eso afecta, por ejemplo, una de estos parámetros, que es el T4, este que está acá. ¿Ah? Porque el T4 entre otras cosas, depende de la profundidad de instalación. ¿Ah? Si ustedes, por ejemplo, el cable lo instalan en un lugar donde en vez de ser una tierra seca, es un desierto, una tierra seca desértica. Nosotros acá en Uruguay no tenemos esa situación, pero hay lugares donde hay zonas desérticas donde tienen que tender un cable de esto. ¿Eso en qué impacta? Impacta en la resistividad térmica del terreno. Y de hecho impacta en el valor de T4, que es la resistencia térmica del terreno. ¿Tá? Entonces el cálculo le va a dar otra cosa. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes lean un catálogo, van a ver que, por ejemplo, le va a decir un cable de 240 milímetros cuadrados enterrado a 0,75 centímetros en contacto mutuo, ¿tá? Con las pantallas aterradas en ambos extremos, da tanto. ¿Tá? Bueno, sepan que todo eso, ¿tá? Todas esas condiciones, si ustedes las cambian, de hecho la corriente admisible cambia y el cable es el mismo cable. Es el mismo cable, constructivamente es el mismo. Ustedes están cambiando las condiciones de instalación y están cambiando de hecho la corriente admisible de la instalación. Por eso uno tiene que hablar de corriente admisible de la instalación, no del cable. No existe algo como la corriente admisible del cable. ¿Ah? Lo que sí existe es la corriente admisible de la instalación. ¿Ah? Y un mismo cable instalado de maneras distintas puede tener corrientes admisibles muy diferentes. Ya habíamos hablado, por ejemplo, no es lo mismo que el cable esté metido dentro de un ducto que esté directamente enterrado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la resistencia térmica T4 del terreno, en realidad tiene algo en el medio, que es el aire que hay entre el terreno y los cables, que aporta un valor adicional de resistencia térmica. Por tanto, el valor de la corriente admisible baja. ¿Ah? Entonces, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas a la hora de comparar y de calcular la verdadera corriente admisible en las condiciones de mi instalación. ¿Ah? Otra, hay fabricantes, por ejemplo, que ponen en los catálogos que el cable está separado. ¿Ah? Le va a dar otra cosa. Le va a dar otra cosa. En general, al separarlos, la corriente admisible va a aumentar un poquito. ¿Ah? Con todos los otros problemas que habíamos mencionado, pero es verdad, va a aumentar un poco. Otra cosa, una de las condiciones que normalmente se da en los catálogos es la resistividad térmica del terreno. ¿Ah? Hay un cierto valor normalizado, ahora no me acuerdo bien las unidades, pero hay un cierto valor normalizado para la resistencia térmica del terreno. Ahora, la norma dice también que si es un suelo particularmente seco, un desierto, el valor que se usa tiene que ser otro. ¿Ah? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en mente porque, en definitiva, trasladar un número así del catálogo a mi condición de diseño sin pensar bien cómo realmente la instalación no tiene sentido. ¿Ah? ¿Se entiende? La otra cosa que hay que comentar es, al final del día, digo, para lo que tiene que ver con esta asignatura, en general la corriente admisible es un dato. ¿Ah? Pero en una asignatura, digamos, donde uno tiene que hacer un diseño real de una instalación, como por ejemplo proyecto de media y baja, instalaciones de media y baja, van a tener que elegir cables, bueno, tienen que empezar en función del tipo de instalación y por lo tanto tienen que tomar en consideración estas cosas. ¿Ah?
La otra cosa que sí influye también, que hay que tomarla en cuenta, es que estos valores de corrientes admisibles están dadas en función de un régimen que no es real, digamos. Es decir, la corriente admisible en forma permanente, que es en definitiva el cálculo que acabo de mostrar, ¿ah? Es totalmente irreal. Ustedes piensen que no existe algo como una corriente permanente de carga. La corriente de carga varía a lo largo del día de acuerdo a una forma de curva de carga que acompaña los ciclos de actividad humana. Es decir, bueno, de noche bajará, luego tendrá un pico al mediodía, después baja, en la noche sube un poco más. O sea, hay una cierta curva de carga. Es decir, no existe algo como la corriente de régimen permanente. Eso es una idealización. ¿Ah? Entonces, en realidad, los cables, así como cualquier otra instalación, porque lo que voy a explicar para los cables, de hecho, pasa para los transformadores también. Los cables siempre tienen un cierto porcentaje de sobrecarga admisible, ¿sí? Y que tiene que ver con una inercia térmica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene un pico, un escalón en el cual uno viene a un cierto valor de corriente, imaginemos que salto a un valor mayor de corriente. En determinado momento del día, esto es el tiempo, la corriente pasa de un valor a otro. ¿No? 1 y 2. ¿Ah? ¿Sí? Las temperaturas, porque en definitiva ustedes recuerden que todo esto lo que importa son las temperaturas. La limitante de la corriente, lo que define la corriente es la temperatura de 90 grados de la aislación. ¿Sí? De hecho, si hubiera un cable especial que alguien reconociera que en vez de 90 grados en forma permanente puede trabajar a 105 grados en forma permanente, ese cable ya tendría una corriente admisible mayor. ¿Ah? Pero supongamos que es el cable tradicional, de polietileno reticular. ¿Ah? Yo experimento un salto de corriente así. ¿Ah? Si yo pudiera medir la temperatura de la aislación, supongamos que la temperatura estaba a este valor antes del salto. ¿Ah? La temperatura no hace un escalón, lo que hace es esto. Tiene un tiempo, ¿sí?, para el cual llegar al régimen. Este tiempo está regido de alguna manera por las inercias térmicas de todo lo que hay en el circuito térmico. Por ejemplo, el propio terreno. ¿Ah? ¿Sí? No se calienta todo instantáneamente, se va calentando de a poco. ¿Ah? Entonces, esta inercia térmica, ¿ah?, de alguna manera se aprovecha por lo siguiente. Si este pico, ¿sí?, es lo suficientemente corto, ¿sí?, yo puedo tener un pico grande, ¿sí?, que haga que la temperatura, como lo acompaña pero lentamente, yo tenga algo como esto. ¿Ah? Así, ya no tendría este recorrido, sino este otro. ¿Ah? Entonces, de repente, si este valor era muy bajo, puede pasar que este pico sea mayor que el valor de corriente admisible en régimen permanente, y aún así este pico no llegar a los 90 grados, que es mi límite de diseño. ¿Tá? Es decir, si yo vengo con un cable muy frío y le doy un pico muy grande, pero lo suficientemente corto, aunque ese pico en el valor de la corriente admisible en régimen permanente lo supere, puede pasar que la temperatura, que es lo realmente importante, no llegue al valor crítico de 90 grados. ¿Tá? En definitiva, eso empieza, el factor de sobrecarga empieza a depender de la forma de la curva de carga. ¿Ah? El tema de fondo es ese, que realmente la corriente admisible es una corriente inexistente, nunca se va a dar en la práctica. ¿Ah? Entonces,
En la vida real, lo que ocurre es que los cables normalmente se le puede dar una sobrecarga, es decir, yo puedo tener durante tiempos cortos, a lo largo del día, tener picos, y perfectamente puede pasar que ese pico sea mayor que la corriente admisible en régimen permanente, y aún así no tengo problemas. ¿No? Obviamente, para demostrar que eso es así, yo tendría que hacer un estudio en el cual la forma de la curva de carga es un insumo básico, esencial. Si tengo una curva de carga muy achatada y muy cercana al valor de la corriente de régimen permanente, prácticamente no puedo tener ninguna sobrecarga. ¿Ah? Ahora, si vengo con una curva muy baja, muy lejos de la corriente admisible en régimen permanente, y le meto un pico que supera la corriente admisible, pero es muy corto, es que la temperatura no le da el tiempo para subir. No le da el tiempo para subir. ¿Por qué? Porque el circuito térmico tiene sus inercias. ¿Tá? Bueno, eso mismo que estoy explicando para un sistema de cables, vale lo mismo para los transformadores. Los transformadores en esencia es lo mismo. Se le pueden aplicar sobrecargas porque también hay una inercia térmica en ese caso. En el caso de un transformador, ¿qué es lo que importa? La temperatura de los bobinados, porque es la temperatura del papel que está inmediatamente en contacto con el bobinado. Ahora, yo tengo, en un transformador tengo una inercia térmica muy grande, porque tengo toda la inercia térmica de la masa de papel y tengo la inercia térmica del aceite. Entonces, si yo le doy un pico de carga a un transformador, la temperatura de la bobina no va a subir instantáneamente. Va a tener un comportamiento, va a tener un andamiento parecido a esto, debido a toda esa inercia térmica, y en esencia pasa lo mismo. ¿Sí? Un transformador se lo puede sobrecargar. ¿Cuánto? Y bueno, si uno quisiera saber exactamente cuánto, tendría que hacer un estudio de la curva de carga, de la forma de la curva de carga. ¿Ah? De cualquier manera, les digo, para que tengan una idea práctica, sobrecargas del 20% respecto de la corriente nominal son sobrecargas que normalmente se consideran y nadie se le mueve un pelo por eso. No va a haber ningún problema con eso. Sobrecargas de ese orden del 20% no son un problema para nada. La razón viene por el lado de lo que acabo de explicar. En el caso de los transformadores, además hay otros elementos. Un transformador, por ejemplo, que es de disipación por convección natural, a través de los radiadores, se lo puede transformar en otra cosa si uno le pone ventiladores. Si uno le pone ventiladores a los radiadores, de hecho lo está transformando en otro transformador, es como si fuera otro transformador que tiene otra corriente nominal de régimen permanente. Es como si fuera otro transformador, por el solo hecho de haber prendido los ventiladores. ¿Cuál es la razón? Y bueno, si yo tengo los ventiladores prendidos, tengo una ventilación forzada, ya el circuito de la disipación es distinto. Por lo tanto, puedo asumir más pérdidas en los bobinados, y por lo tanto eso quiere decir que puedo darle más carga al transformador. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es un pantallazo un poco para que tengan una idea de dónde salen parámetros que al final, a los efectos de un diseño, son parte de la letra del problema. Es decir, a grandes rasgos yo voy a tener subestaciones, estaciones, y voy a tener redes que pueden ser aéreas, pueden ser subterráneas, y cada una tiene su rating de corrientes admisibles y de sobrecargas admisibles, digamos. En una red aérea, ¿sí? Volviendo a las redes aéreas, ¿sí? Les cuento un poco cuál sería el criterio para las corrientes admisibles. ¿Cómo se calcularía en una red aérea la corriente admisible?
¿Cuál sería la corriente admisible? Bueno, veo que el problema es totalmente distinto a un cable directamente enterrado. ¿Por qué? Porque en el cable directamente enterrado, mi limitante es una temperatura dada por una norma que me dice que determinado plástico se le puede asociar una temperatura máxima de operación de tantos grados. ¿Tá? Típicamente 90 grados. ¿Tá? Y eso uno asume que es así y punto. Ahora, si yo tengo una línea aérea, ¿la temperatura de qué será? Nos quedan 10 minutos, pero da para terminar esto. ¿Cuál temperatura será la temperatura de diseño para definir una corriente admisible? ¿Cuál será? Bueno, en realidad no es la temperatura de nada en particular. Es decir, en realidad lo que se hace, y ahora tengo que hacer un dibujo de una línea y varios vanos. Vanos es la distancia entre apoyos, digamos. Imagínense la línea C, ¿sí? ¿Cuál temperatura yo tendría que asumir? Bueno, yo acá tengo un problema si la temperatura es muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos que la corriente admisible, yo quiero sacarle mucha corriente a una línea aérea. ¿Tá? Lo que va a pasar, ¿sí? Por una cuestión física, es que los conductores se dilatan con el calor. Entonces, si yo le doy mucha corriente a este cable, el cable se va a dilatar. Este es un problema que en realidad yo en la red subterránea no lo tengo. No porque no se dilaten, sino porque no me importa. Pero acá sí me importa la dilatación. ¿Por qué? Porque podría afectarme la seguridad de la instalación. ¿Tá? Porque yo acá tengo gente que está caminando. ¿Tá? Entonces puede haber algún problema y por lo tanto hay normas que definen cuál es la distancia mínima al suelo del cable en la peor condición. Por ejemplo, 6 metros para una red de 15 kilovoltios. 6 metros. Hay una norma que dice, esa distancia no puede ser menos de 6 metros. Un tema de seguridad. ¿Tá? Por lo tanto, la corriente admisible de alguna manera va a estar topeada por eso. Es decir, si yo le doy mucha corriente a este cable, voy a tener problemas de seguridad. ¿Tá? A su vez, yo podría decir, bueno, pero entonces, a ver, le doy poca corriente. ¿Tá? Le doy poca corriente para que esto no se dilate mucho. Bueno, pero si le doy muy poca corriente, ya no me sirve la instalación. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que se hace es asumir una temperatura del conductor de diseño. ¿Tá? Así, de pesado. Se diseña todo para que la temperatura sea tanto. Por ejemplo, para una red rural es 55 grados. Esta temperatura no representa nada físico, es en realidad es un acuerdo de ingeniería entre dos platos de la balanza. ¿Ah? Si pongo una temperatura muy alta, voy a tener dilataciones muy grandes y problemas de seguridad, o bien tendría que poner más apoyos por kilómetro, lo cual me encarecería la instalación. ¿Ah? Si asumo una temperatura muy baja del conductor, no voy a tener esos problemas, pero me va a quedar una corriente admisible muy chiquita que tal vez no me sirva. ¿Ah? Entonces, en definitiva, se asume una temperatura de pesado y se hace el diseño con esa temperatura. Es decir, bueno, la temperatura del conductor es 55 grados y bueno, se hace un cálculo térmico y se calcula la corriente admisible. Obviamente, el cálculo, yo no voy a entrar en detalles ahora con esto, pero dado que esto es un cable que está al aire, el fenómeno de transferencia de calor no es por conducción térmica, sino que interviene los fenómenos de radiación y de convección. Con lo cual ya la fórmula se complica bastante más que eso que está ahí. Obviamente hay normas que se usan para hacer esos cálculos. Intervienen otras fuentes de calor. ¿Ah? Por ejemplo, interviene una eventual ventilación forzada, porque si yo tengo viento, de hecho me ayuda a enfriar esto y por lo tanto me ayuda en aumentarme la corriente admisible. Tengo una fuente adicional que la tengo que
que contemplar, que es el sol. El sol, de hecho, me calienta a los conductores. Tal vez les parezca que no es mucho, pero influye. ¿Ah? Tengo variaciones de temperatura ambiente muy grandes, porque esto ya ahora está en el aire, no está enterrado, y bueno, tengo estaciones bien diferentes. En invierno puedo tener temperaturas de repente menos 5 grados, que no serían un problema para para la corriente admisible, ¿sí? Pues justamente el cable estaría más frío, pero puedo tener temperatura ambiente de 40 grados en verano, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, en definitiva se toman en cuenta todas esas cosas. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? En el caso de las líneas aéreas es más difícil considerar, y de hecho no se considera, una sobrecarga de corriente. ¿Tá? Entre otras cosas porque la inercia térmica en una línea aérea es muchísimo menor que en el caso de un cable enterrado. ¿Por qué? Porque un cable que está enterrado está en contacto con el terreno circundante. ¿Tá? Y como está en contacto con el terreno y el fenómeno es de transferencia por conducción térmica, la inercia térmica es muy grande. En cambio, esto al estar en el aire, les diría que la inercia térmica es solo la de la masa del conductor en sí, nada más. Entonces es una inercia bastante más chica. Por lo tanto, no se suele considerar sobrecargas en una línea aérea. De cualquier manera, en una línea aérea, ustedes podrán imaginarse que el problema nunca es, o casi nunca es, la corriente admisible. ¿Por qué? Por algo que dijimos al principio. Si en realidad una red aérea está asociada a una distribución rural con una densidad de carga muy chica. Entonces, les diría que la corriente admisible no es un problema. O sea, la corriente que va a circular en estas redes nunca es el problema. En cambio, sí es un problema, y ya se imaginarán por qué, la caída de tensión. Una red rural es crítica la caída de tensión, porque una red rural puede tener decenas y decenas y decenas de kilómetros. Por lo tanto, aunque la corriente sea chica y no nos genere estos problemas que yo mencioné acá, le diría que la caída de tensión sí puede ser un problema en una red muy larga. Cosa que, bueno, eventualmente se soluciona con otro tipo de elementos, se utilizan reguladores de tensión para subir la tensión, o bancos de condensadores, se utiliza cambiar los taps de los transformadores para cambiar el nivel de tensión secundaria de las estaciones. ¿Sí? Son estrategias para intentar resolver el problema de fondo, es decir, tengo una red que es larguísima, y la caída de tensión es básicamente el problema. También una red subterránea con una densidad de carga muy grande por unidad de superficie, ahí más bien les diría que el problema es la corriente admisible de los cables, porque tampoco son tendidos muy largos, digamos. Estamos hablando de una zona urbana. ¿Sí? Bien, como ya se está por cortar, quiero aprovechar para despedirme. Lamentablemente no nos dio tiempo de hacer unos cálculos que teníamos previstos, pero lo vamos a hacer la clase del martes que viene. La clase del martes que viene lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cálculo de cortocircuito para ver las corrientes de cortocircuito, para elegir los equipos, en un caso real de la red de distribución de Montevideo. Mi idea era justamente hacer el cálculo y utilizar un programa que podamos ir variando los valores del largo de los cables, por ejemplo, de la potencia de cortocircuito de la fuente de transmisión, y ver cómo impacta eso en el valor de la corriente de cortocircuito, que después va a impactar a su vez en el tipo de equipo que tendríamos que elegir. Hablo, por ejemplo, de interruptores, las celdas, su equipamiento interno, etc. ¿Ok? Bueno, ¿siguen ahí? ¿Estás ahí? Dale, Daniel. Perfecto. Bueno, vamos cerrando entonces y nos vemos el martes que viene. ¿Ok? Nos vemos el martes. Hasta luego. Chao, nos vemos.